Bendiciones para todos en esta hora y en este precioso momento del día. Voy a invitarles para que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a desarrollar algunos temas que encontramos en la palabra de Dios hoy, con nuestra segunda parte de nuestra serie Doctrinas de Odio. Doctrinas de Odio. Quiero enfatizar en este texto de una manera muy clara lo que quiere el Señor hablar y lo que quiere Dios mostrarnos a nosotros, y algo más allá, lo que hemos llegado a fallar nosotros como iglesia, como congregación, como siervos de Dios, como ministros de Dios. Gálatas capítulo 6, ¿están conmigo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el versículo 1 hace una explícita referencia. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora miremos. Yo creo que faltas cometemos absolutamente todos. Todos estamos cometiendo faltas. Uno de una forma, otro de otra y otro de otra. El problema es que hemos llegado a creer que el pecado está únicamente en la parte sexual. Y ahí, cuando si se va a hablar de la tentación, se habla de la tentación sexual. Si se va a hablar del pecado, se habla del adulterio, de la fornicación. Si se va a hablar, entonces estamos dejando de lado muchas otras cosas, y casualmente lo que yo estoy hablando hoy y lo que he venido hablando es confrontando un pecado que está cometiendo la iglesia. Es un pecado que hay dentro de la iglesia. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora mire la actitud que muestra aquí la palabra de Dios. No dice, sácalo de la iglesia. No dice, téngalo por anatema. No dice, abandónelo. No dice, desprécielo. No dice, rechácelo. Mucho menos dice que le digas que Dios te dijo que te alejaras de él. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o que te creéis espirituales en algunos casos, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que dice la palabra de Dios, llamar con espíritu de amabilidad, con mansedumbre, con humildad, llevar a la persona a una restauración, no a un fracaso, a una restauración, no a una perdición. A veces tenemos relación con el hermano de allí, con el pastor de allí, con la pastora de allá, con el hermano de X o Y lugar. Y de pronto algo pasa, o no piensa igual a mí, o tiene alguna situación que yo considero falta, o alguien me dijo algo de ese hermano, y yo ya me alejo, yo ya me quito, porque no me voy a contaminar, porque no me voy a contagiar del pecado tan grande que tiene el hermano, cuando aquí la palabra de Dios no lo está diciendo ningún libro doctrinal del pastor o del fundador de tal denominación, lo está diciendo en la palabra de Dios. Vosotros que sois espirituales, restáuralo,
ayúdelo a restaurar, ayúdelo a levantarse, no lo ayude a caerse, no lo ayude a hundirse, no lo ayude a destruirse, no lo ayude a perderse. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Claro que aquí hay una advertencia. Dice, considerándote a ti mismo, que no vaya a ser que tú estés tentado en la misma o en otra condición. Restáurale. Llévalo al nivel de restauración. Llévalo al nivel de cambio. Llévalo al amor de Cristo. Es que a mí me llama la atención y vuelvo y enfatizo a aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, cuando todos querían apedrearla, cuando todos querían matarla. Y hoy muchos queremos matar al hermano que por alguna razón ha fallado, por alguna razón se ha desviado. Y aquí voy a hablar de una doctrina que para mí es doctrina de odio y que se encuentra en las congregaciones, en muchas congregaciones. Es colocar en disciplina al hermano que ha fallado. Y que muchas veces ha fallado según los estatutos de la denominación o de la congregación. Yo voy a hacer una pregunta. Si hay alguien que aquí me lo diga bíblicamente, que Jesús le detuvo el ministerio, el liderazgo o las condiciones a alguien por sus fallas, muéstrelo. Jesús le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio y él le brindó perdón, no rechazo, no desprecio, no la sacó del camino, no la rechazó. Es más, contradijo a los que querían atacarla. Es decir, Jesús hoy puede estar contradiciendo a quienes están atacando al que falla, a quienes están con la doctrina de disciplina. Pongamos en disciplina, en tiempo de receso. Otro aspecto que yo encuentro es cuando a Jesús le llevan al paralítico, rompen el techo. Es que la escena tuvo que ser conmovedora. ¿Y qué clase de amigos tenía él? Quiero saber. Porque cualquiera puede decir, uy, grandes amigos, se atrevieron a subirlo hasta el techo, llevarlo hasta donde estaba Jesús, romper el techo. No sé si era casa propia de ellos o era casa ajena, pero se metieron a romper ese techo, romper el techo, descender al paralítico hasta ponerlo a los pies de Cristo. Ojo, mira dónde lo llevaron. No lo llevaron a una disciplina. Y espere un momento, les voy a decir por qué estoy tocando el tema así. No lo llevaron a una disciplina. Lo pusieron a los pies de Cristo. ¿A dónde llevas tú al hermano que te comenta que ha fallado? ¿A dónde llevas tú a la hermana que te comenta que ha fallado? ¿A dónde llevas tú al hermano que se siente desanimado, bajo de nota? ¿A dónde llevas tú a la hermana que se siente que ya no quiere continuar, que ya sus fuerzas se han agotado? ¿A dónde llevas tú al hermano que siente que Dios le ha abandonado? Qué bueno es criticar, qué bueno es juzgar, qué bueno es atacar, qué bueno es rechazar. Para ti que lo haces, para Dios es malo y es un pecado tan grande como el mismo pecado al que tú estás rechazando. Te estoy hablando con la palabra de Dios. Y ellos tal vez habían sido compañeros de este paralítico en medio de sus pecados, en medio de sus andanzas, en medio de sus aventuras, en medio de yo qué sé.
Lo cierto es que cuando lo pusieron a los pies de Cristo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Si tú traes al hermano, a la hermana, a la persona que falló, si tú lo traes a los pies de Cristo, Jesús le va a decir, tus pecados te son perdonados. Jesús no le va a rechazar como lo estás haciendo tú. Jesús no le va a despreciar como lo haces tú. Tráelo a los pies de Cristo, para que Cristo le pueda decir, tus pecados te son perdonados. Quiero seguir avanzando en este tema, doctrina de odio. Esa es una. Ojalá la iglesia cambie. Versículo 2 de Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oiga, sobrelleva las cargas del hermano. Hay hermanos que están pasando angustias, hay hermanos que están pasando necesidades, hay hermanos que están pasando preocupaciones y cometen el error de contarle al pastor, contarle al hermano, contarle a la hermana, porque de pronto allí puede haber un instrumento de Dios, aunque sea para una palabra de consejo, pero en lugar de sobrellevar tú la carga de él en oración, en apoyo, en sostenimiento espiritual y en todo lo que se viera necesario que esté a tu alcance, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí dice sobrelleva la carga de tu hermano. Sobrellévala. Es decir, ayúdale a llevarla. Ayúdale a soportar esa carga, esa dificultad. No te alejes. Nunca se te ocurra cometer el pecado mortal de decir, Dios me dijo que me aleje de esa persona. Porque yo vi a muchos que dijeron, Dios me dijo que me aleje, y han tenido que pagar consecuencias caras, costosas. Ahora yo te estoy hablando, mi hermano querido. Ahora yo te estoy hablando, mi hermana querida. ¿Qué haces tú cuando alguien de la iglesia, cuando alguien te está diciendo que está enfrentando una carga, sea espiritual, sea personal, sea una carga emotiva, sea una carga financiera, sea una carga familiar, sea una carga por un pecado que haya cometido, sea la carga que sea? ¿Qué haces tú frente a esa situación? ¿Cómo actúas con el hermano, con la hermana? ¿Cómo actúas con la persona que te está manifestando esta situación? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo actúas? Aquí dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y me llamó la atención, por eso leo de una vez el verso 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser muy santico, sabiendo que también tenemos fallas, todos las tenemos. El que se cree ser muy superior al hermano, sabiendo que tiene las mismas necesidades espirituales que tiene el hermano. El que se cree que de pronto no necesita ni de orar porque ya está levitando de la unción que tiene. Esa persona que se cree así mucho, sin serlo, se está engañando es a sí mismo, no está engañando a los demás, a sí mismo se engaña. Nunca te sientas por encima de otro hermano, ni a ti que eres pastor, ni a ti que eres evangelista, misionero, lo que sea, director de alguna denominación, director de algún cargo en la iglesia, en la congregación donde estés. Nunca te sientas superior. Nunca. Nunca es nunca. Never, para los que les gusta hablar inglés. Never. Nunca. Para los que no me entendieron, que se los estoy diciendo en español. Never ahora. Nunca te sientas
superior. Nunca. ¿Qué tal cuando, miren que aquí está hablando a la iglesia, pero le está hablando a los hijos de Dios, pero hay algo que yo quiero enfatizar acá. ¿Cuál es tu posición frente a la persona que practica otra religión, otro credo religioso, otra posición? ¿Cuál es tu posición frente a esa persona? ¿Cómo actúas frente a esa persona? ¿Cómo actúas frente al hermano, perdón, frente al amigo, a la amiga o a la persona que alguna vez perteneció a la congregación donde tú estás o a una denominación similar a la donde tú estás y hoy se encuentra otra vez en la iglesia tradicional o en algún otro credo religioso? ¿Qué haces tú? ¿Le rechazas? ¿Le desprecias? ¿Le regañas? ¿Le juzgas? ¿Le atacas? ¿No crees que esa persona está necesitando una ayuda? Está llevando una carga espiritual, una carga emocional tan grande que necesita de ayuda. Sobrelleva esa carga. Sobrelleva. No te sientas superior porque perteneces a determinada denominación, porque tienes determinado cargo, porque X o porque Y. No te sientas superior. Versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Oiga, someta a prueba su propia obra. Si has podido caminar en integridad delante de Dios, gloria a Dios y te felicito. Pero no te gloríes sobre el hermano que ha fallado. No te gloríes sobre la hermana que ha fallado. No te gloríes sobre el hermano que te ha confiado una necesidad espiritual que tiene por una falla que ha cometido. No te gloríes sobre la hermana o el hermano que de pronto no entiende la palabra de Dios y no entiende la Biblia cuando la lee y te pide ayuda. No te gloríes sobre él. Y estas doctrinas de odio están mandando personas a un abismo total. Cuando una persona falla, me gusta una palabra o voy a utilizar una palabra que yo he escuchado cuando una persona falla: cayó en pecado. Y cuando una persona cae, cuando una persona se cae, cuando una persona se golpea, cuando una persona cae, y tú ves que la persona se cayó, ¿qué haces? ¿Vas y le pones el pie para que se caiga más fuerte, para que se hunda más? ¿O le das la mano para levantarse? ¿Qué haces? Es decir, cuando la persona ha fallado, ten en cuenta eso. Doctrinas de odio que estamos enseñando. Ahora, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, el que es enseñado en la palabra, no en la doctrina de hombre, no en los fundamentos, no en los estatutos de una denominación, sino en la palabra. Haga partícipe de buena obra. Me llama la atención la posición de muchos religiosos. A veces rechazan a la persona porque le falló, porque cometió un error,
porque esta persona está mal en algunas condiciones de salud, físicas, económicas, familiares, qué sé yo, y entonces tú que eres tan espiritual dices que es el pecado de la persona lo que lo tiene así, porque a muchos he escuchado, y qué doctrina tan antibíblica que es, de que cuando una persona está en pecado, por culpa de ese pecado, es que está pasando las circunstancias que está pasando. Cuando la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones del justo, no del pecador, del justo. Entonces, ponme cuidado, mi hermano querido, ponme cuidado, mi hermana. Cuando el hermano, cuando la hermana es instruida en palabra, no en estatutos de hombres, no en pensamientos de hombres, sino con la palabra de Dios, con el mensaje directo de este libro sagrado llamado la palabra de Dios, de este libro maravilloso, de esta carta especial que Dios le dejó al hombre, cuando es enseñado con la palabra. Me llama a mí la atención de que una vez hablando con un pastor, estábamos hablando de algunas situaciones que se estaban presentando, y yo en medio de la confrontación le dije, es que la palabra de Dios dice, y él me dijo, a mí qué me importa que se lo dice la palabra de Dios o no. Y un pastor, es más, es un director de misiones, y dijo, ¿qué me importa si lo dice? Sorprendente que a un pastor no le importe lo que diga la palabra de Dios. Entonces, cuando es instruido en palabra, en la palabra de Dios, le dice a la persona que es instruida, a la persona a la que está siendo enseñada, le dice, haga partícipe de toda buena obra al que le instruye. Es decir, sea agradecido, es decir, honrele, es decir, valórele, porque esa persona está buscando tu restauración, no tu caída. Y dice, versículo 7, qué bonito lo que dice el versículo 7. No os engañéis. Es decir, no dice, no me engañéis. Dice, no engañéis a otro. Dice, no os engañéis, no te engañes. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué has cosechado? ¿Almas para Cristo? ¿Personas entregadas y rendidas a los pies de Cristo? ¿O personas que se han apartado por lo que tú les dijiste? Por lo que tú les enseñaste, por la forma en que les exhortaste, por la actitud que tomaste. En esto de doctrinas de odio, yo quiero llevarte a mirar qué estás cosechando con esas doctrinas que estás hablando. Qué bonito cuando vemos en la iglesia, en la congregación, a las personas que aceptan a Cristo, a los que se bautizan, a los que empiezan a prepararse para el ministerio, a los que empiezan a ejercer un liderazgo, a los que empiezan, aunque sea, a barrer la iglesia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando los vemos así! ¿Y qué de aquellos que vemos que por nuestra actitud se alejaron? ¿Y qué de aquellos que vemos que por nuestra actitud se apartaron? ¿Qué de aquellos para los que nosotros fuimos antitestimonio? ¿Qué de aquella persona que dice, yo no quiero saber nada de iglesias cristianas porque estuve allá y me pasó esto y me hizo? Aquí les voy a hablar de otra doctrina de odio y nos quedamos corticos, porque esto sería mucho más largo. Esto demandaría por lo menos unos 4 o 5 series, 5 predicados, 5 mensajes para poderlas enseñar. Aquí dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué haces tú con el hermano, con la hermana? ¿Qué haces tú con el hermano que hoy te dice tengo esta necesidad y mañana te dice tengo esta otra necesidad y después te dice tengo esta otra necesidad? ¿Te cansaste de hacer el bien? ¿Te cansaste de ayudarle? ¿Te cansaste de servir? Porque el texto dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de ayudar. No te canses de servir. Si lo has hecho, estás fallando. Es que el hermano está viviendo su proceso. Dejémoslo que viva su proceso. Sí. Sí, el hermano puede estar viviendo un proceso. Por X o por Y razón. Hay muchos procesos. Y de hecho yo hace 8 días, el domingo pasado, escuché a un pastor maravilloso hablar sobre los procesos. Y daba una enseñanza muy linda. Pero es que hay procesos, no todos los procesos son porque tú fallaste. Hay procesos en los que Dios quiere formar el carácter de Dios en ti para una bendición grande. Hay procesos en los que Dios quiere transformarte para nuevos niveles, para nuevos alcances. Hay procesos en los que Dios quiere llevarte, inclusive, a posiciones espirituales que tú no las has vivido. Hay muchas clases de procesos, muchas. Es más, ninguna bendición, ninguna victoria, ninguna posición de bendición llega sin un proceso. Y tú te cansas de ayudar al que está viviendo ese proceso y lo juzgas. Es que está viviendo su proceso para que cambie. Es que está viviendo su proceso para que aprenda. Es que está viviendo su proceso para que se corrija. Corrígete tú primero, mi hermano, antes de juzgar. Porque todas esas doctrinas de odio, todas esas doctrinas de desprecio, todas esas doctrinas de rechazo, nos están alejando de la deidad en Cristo. Nos están alejando de lo que Dios quiere, directa y específicamente para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en estos procesos y en estas doctrinas y que empecemos a hablar la palabra, no lo que nos enseñaron de pronto y no sabemos si... Hoy yo creo que muchos entendimos que algunas de las cosas, y yo creo que lo que fue el mensaje pasado y nos muestran que hay muchas cosas que nosotros estamos enseñando mal. Y las aprendimos mal. Y las estamos enseñando mal. Padre, muchas gracias te queremos dar en esta hora. Gracias por lo que nos estás enseñando, Dios. A veces hemos llegado al nivel de rechazar, de menospreciar, al nivel de que sin darnos cuenta estamos odiando. Y ese nivel, Señor, tú no lo quieres en nuestras vidas. Ese nivel, Señor, tú no lo quieres en nosotros. Por eso, Padre, en esta hora queremos poner delante de ti cada doctrina, cada enseñanza, cada algo que nosotros queramos enseñar, que podamos instruir, como dice aquí el texto, en palabra, instruir en palabra, no instruir en doctrinas o de odio, en doctrinas de hombres,
sino en palabra. Instruir de acuerdo a lo que tú quieres. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves a ese nivel que tú viviste, Señor, de amar y perdonar y restaurar. Hoy nos dices que cuando alguien no esté de acuerdo a lo que nosotros enseñamos, restaurémosle. No nos invitas a rechazar a nadie. Tú no nos estás diciendo que rechacemos a nadie. Perdona a aquella persona que ha vivido esa enseñanza de rechazo, de desprecio, de menosvaloración. Perdona a quien ha sido agredido por esa clase de doctrina de odio y que hoy, Señor, no quiere restaurar su vida. Ayúdale y bendícele, Señor. Te pedimos, Señor, para que cada uno proceda al arrepentimiento como tú nos has llamado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy quiero hacer esta oración por aquella persona que se ha alejado de Cristo. Hoy puede que esto invite a alguien a aceptar a Cristo por primera vez, pero quiero orar por aquella persona que se ha apartado de Cristo, se ha apartado de la iglesia porque en alguna ocasión se sintió rechazado, se sintió rechazada, porque en alguna ocasión se sintió menospreciado, se sintió menospreciada. Hoy quiero invitar, y sé que aquí hay alguien que necesita de esa oración. Sé que allí hay alguien que necesita de esa oración. Hoy quiero orar específicamente por aquellas personas que hoy necesitan reconciliarse con Jesús. Y hoy quiero decirte, Fuente de Bendición tiene los brazos abiertos. Tenemos nuestro corazón abierto para ayudarte a restaurarte. Hoy quiero decirte, pocas veces me oyen ustedes a mí hablar del nombre del ministerio que dirijo, del nombre de este servidor, porque mi interés es predicar a Cristo. Hoy mencioné el nombre Fuente de Bendición, que es el ministerio, porque quiero decirte, aquí estamos, listos, con los brazos abiertos, para ayudarte, para que te restaures, para restaurar tu vida, para que Jesús te diga, venid, suelta tus cargas, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Suelta esa carga en las manos de Dios. Gracias, Padre. Hoy te pido, Señor, por esa persona. Y allí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús, por algún tiempo me aparté de ti. Me dejé derrumbar. Mi corazón se dolió. Mi corazón, Señor, fue maltratado. Hoy quiero pedirte que una vez más entres en mi corazón. Lo hagas tu morada permanente. Dame las fuerzas para restaurar mi vida, para seguir adelante.